compartiendo por aquí. Hola, buenas noches a todos los que se van uniendo. Gracias por unirse a este live. Vamos a tener hoy una clase que hemos denominado el camino del agua. Vamos a ir compartiendo el enlace para que más personitas se unan. Hola, hola. Bueno, hoy tenemos una clase que hemos llamado el camino al agua. Vamos a compartir hoy el camino del agua, vamos a comprender eso que nos mostraron hace poco en la película de Avatar, pero que va más allá, así que bienvenidos a todos los que se van uniendo. También esta clase va a quedar grabada aquí en el Instagram de Tribu King. Bienvenidos a todos los de la tribu. Y bueno, de fondo están escuchando una canción que voy a dejar que escuchen un poquito ahí para hablar de ella. Hola a todos los maestros que se van conectando. Hola el maestro Neuco, hola Yaya, hola Pincit, Clau. Bueno, hoy tenemos una clase muy bella, una clase que tal vez en algún live, en algún momento, hace unas semanas, unos meses, tuvimos un live aquí en Tribu King donde hablamos del agua. Y en ese hablar del agua conversamos con los maestros Neuco, con la maestra Sibirak, con Jorge Ananda, que fue nuestro invitado, y ahí hicimos alguna introducción a qué era eso del agua y por qué el agua era tan importante. Así que decidimos también ampliar un poco esa información. Así que vamos a empezar sin más preámbulos, mientras también queda esta grabación. Para que las personitas que no la puedan ver la vean después, también compartan allí ustedes. Y bueno, me presento para los que no me conocen, Itayana, hago parte del equipo de Tribu King y bueno, hoy vamos a compartir una clase que, vuelvo al cuento, la llamamos el camino del agua, desde las emociones hasta la conexión con las aguas del planeta. Entonces, para arrancar, contarles que este tema que voy a compartirles hoy es un tema que me entregaron y que me han ido entregando en meditaciones, en sueños, en canalizaciones, estos dos seres que están acá atrás mío, que son la madre ballena y la madre tortuga, que son dos seres, dos energías que son guardianas del planeta Tierra y de la vida en la Tierra, y han sido unas de mis grandes maestras en este camino. Y hace unos meses me entregaron literalmente una serie de 7 pasos para la conexión con las aguas, que es lo que hoy vamos a compartir en esta clase. Cuáles son esos 7 pasos, cuáles son más que pasos esos 7 campos que podemos entrar a mirar cuando queremos hacer la conexión con el camino del agua. Pero antes de entrar a esos pasos, lo que me indican es, hablemos de qué es el agua primero, ¿no? Y de también por qué es importante y por qué ha sido un símbolo siempre en muchas partes, desde las tradiciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de las tradiciones como el cristianismo, por ejemplo, el catolicismo, Jesús caminó sobre las aguas, ¿no? Y es un símbolo que nos muestran ahí, que es un camino que nosotros debemos transitar como humanos, aprender a caminar sobre las aguas, que ya vamos a ver un poco qué es eso. Pero más recientemente salió la película de Avatar, que para quienes no la han visto, invitados a que la puedan ver, y es la segunda, y se llama El Camino del Agua, y nos muestran también cómo es un paso que tiene que dar la familia, digamos que es la protagonista de esta película, que tiene que dar y tiene que adaptarse a una vida en tierra, una vida en la selva, a vivir en el agua. ¿Y qué implica eso? Una serie de adaptaciones desde el cuerpo físico
hasta una serie de adaptaciones desde mi parte mental, emocional, hasta cómo me relaciono, por ejemplo, con los animales, porque ellos tienen que conectarse en la película ya no con el árbol central de la selva, sino con los animales como las ballenas en este caso, que no lo muestran muy claro. Así que no de casualidad sale esa película, y siempre también una invitación que les hacemos desde Tribuquín es: vean todos los símbolos que hay afuera, ¿no? Las películas nos muestran muchas cosas que creemos que es un mundo fantástico, que es un mundo de utopía o que está solo en las películas, pero las películas muchas veces nos muestran la realidad. Y Avatar es una de ellas. Avatar nos muestra un paso a seguir, un paso que la humanidad también está transitando, de empezar a hacer su camino al agua. Y el camino al agua es un camino que se hace de manera individual, pero de alguna forma también estamos transitando de manera colectiva. Hay personas que están haciendo el camino al agua desde hace muchos años sin incluso darse cuenta, y cuando yo hable ahorita de los pasos, muchos dirán: ay, tal vez yo ya he transitado esto. Ya estás haciendo tu camino al agua, ¿no? Entonces también es hacer conciencia de eso. Del agua también nos han hablado muchos otros durante la historia. Uno de los científicos más reconocidos es Masaru Emoto, que hizo unas investigaciones a profundidad, por ejemplo, sobre cómo la palabra, ¿sí?, cambia los cristales del agua, y nos muestran ahí fotos que ustedes pueden encontrar sobre los cristales de agua, y cómo, por ejemplo, cuando le ponemos un tipo de música, una palabra, depende qué palabra sea, los cristales de agua se transforman, el agua tiene vida, ¿no? Entonces también las aguas en ese panorama como histórico, también las aguas, si ustedes miran, han sido, yo les llamo como el reseteador del planeta. El planeta ha entrado en algunos momentos de la historia como en un formateo, digo yo, como se acabó una era y necesitaba cambiar, ¿no? Ya sea de un pueblo, de una ciudad o el planeta entero. Y ha sido a través de ¿qué? Del agua, de glaciaciones, por ejemplo, de diluvios, de maremotos, ¿no?, de inundaciones. Entonces miren cómo el agua también llega hacer esa simbología desde ese reseteador. La usamos para limpiar, ¿no? La usamos para limpiar, pero también la usamos para hidratarnos nosotros. Entonces, así como para introducir. El agua, cuando yo pregunto siempre a mis guías y les pregunto a estos dos seres de atrás, ¿qué es el agua? Y siempre la respuesta es: el agua es energía. El agua es más que un elemento. El agua es información. El agua es energía en movimiento. El agua es más que un elemento que existe en la Tierra, porque el agua no solamente existe en el planeta Tierra, sino que el agua existe en muchos otros planetas y en la galaxia entera. Incluso el agua fue traída a la Tierra, si queremos llamarla de esa forma, y fue lo que le dio vida al planeta. El planeta, hagan de cuenta que era una tierra infértil, si queremos llamarla de esa forma, y cuando se trajo el agua al planeta y se sembró el agua, fue el momento en que el planeta cobró vida. Entonces el agua realmente es, dice, por ahí creo que decía algo en Avatar, del agua no tiene principio ni fin, ¿no? Y el agua realmente no tiene inicio ni fin. El agua es el principio de la vida, de ahí nacemos todos. La canción que estaban escuchando ahorita fue una canción que yo escribí hace un tiempo y se llama Semillas de Agua, y dice como todos somos semillas de agua, y realmente así me la dictaron en un sueño. Y cuando vamos a mirar, por ejemplo, si uno dijera, bueno, ¿cómo se crea el agua? Científicamente es hidrógeno y oxígeno. La fórmula química es H2O. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que unir dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Se supone que si yo uno esto químicamente, formo el agua o creo el agua. Pero si ustedes se ponen a indagar, es imposible. Nadie ha podido crear agua de cero. Han podido transformar, por ejemplo, el agua salina en agua dulce, ¿no? Han podido, por ejemplo, a partir de condensadores, el aire transformarlo en agua, porque finalmente el aire tiene partículas de agua.
La tierra tiene agua, el fuego tiene agua, todos los otros elementos, si ustedes lo miran, tienen agua. Y algo que me decían mis guías es como el éter es la versión más elevada del agua, ¿no? Pero eso es para entrar en otra clase, para hablar un poco a profundidad sobre los elementos. Pero quería entrar al punto de el agua no se ha podido crear, el humano no la ha podido crear. Ustedes pónganse a indagar por allí y siempre nos dicen, en el momento, por ejemplo, en que se intentara crear agua juntando dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, se necesita un campo de energía adicional para hacer que esas moléculas se fusionen. ¿Y qué pasaría si eso se llega a hacer? Se genera una bomba atómica, se genera una bomba que puede destruir todo lo que hay a la redonda, incluso destruir el planeta. No se ha podido crear agua de la nada. El agua no se ha creado. Entonces miren cómo también uno aquí dice como, ok, siempre nos han hablado que el agua es muy importante, que nuestro planeta, casi el 80% del planeta es agua. Incluso si vamos más allá, el nombre original del planeta es el planeta azul, más que planeta Tierra es planeta azul porque es 80% agua. Nuestro cuerpo humano es el 80% agua, ¿no? Entonces decimos, ok, ¿por qué es tan importante el agua? Y ahí vamos a entrar ahorita en los pasos. Es importante también mencionar que lo que decimos, el planeta es 80% agua. Nuestro cuerpo humano es, hagan de cuenta, un fractal del planeta Tierra. Entonces nuestro cuerpo humano es 80% agua alrededor. A veces dicen un porcentaje más, un porcentaje menos, yo siempre lo pongo 80-20, ¿no? En ese sentido, si ustedes miran las aguas del planeta Tierra, de ese 80%, la mayor cantidad de agua es salada, es el agua que está en los océanos. El agua dulce está en menor proporción en los lagos, en los ríos, en los humedales. Por eso también nos hablan tanto de, uy, ¿qué pasa si el planeta, digamos, si nos quedamos sin agua potable? ¿Por qué? Porque es que tenemos más agua salina que agua dulce. Que ya hay muchos científicos que han logrado transformar el agua del mar en agua que se pueda consumir. Y ya, digamos, aquí en Colombia, por ejemplo, hay comunidades de La Guajira que tienen ciertos sistemas donde el agua del mar la pueden transformar para agua de consumo, pero en general no alcanzaría para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Es menor la cantidad de agua dulce, pero adicional de esas aguas hay otras aguas como lo son, por ejemplo, las aguas volcánicas. Uno nunca se atrevería a pensar que en un volcán hay agua, y sí, hay agua, ¿no? Y que en los glaciares es agua condensada, que es hielo. Y miren también ahí cómo entramos a ver que el agua tiene diferentes formas de presentarse, digo yo. Así también nos está mostrando diferentes arquetipos. Es decir, el agua no es ni femenina ni masculina, aunque uno por el nombre diga el agua y suena más a que es femenina. No, el agua es un elemento que puede ser femenino o masculino, ¿no? Y los que han, por ejemplo, tenido la experiencia de ir, por ejemplo, a un glaciar o estar con el hielo o hacer una inmersión en el hielo, saben que estar en contacto con el hielo te muestra un arquetipo del agua muy fuerte, ¿no? Muy desde el padre, diferente, por ejemplo, al agua que está en un río, que fluye, que corre, que es un agua más del arquetipo femenino, de la madre. Entonces miren también cómo el agua nos muestra esos arquetipos también, y es importante también tener en cuenta ahí que no toda el agua es igual, así como en nuestro cuerpo no todas nuestras aguas son iguales. Hay agua salina, hay agua dulce, hay agua volcánica, hay las aguas de los glaciares son mucho más, tienen componentes diferentes, así uno dijera que solo el estado de condensación, no. Hay otras partículas diferentes también allí. Entonces es importante también ver cómo es afuera, es adentro. Como decimos siempre, ya han escuchado en nuestros live. Como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. Eso que nos muestra la composición de las aguas del planeta es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, antes de irnos ya a los 7 pasos del camino al agua, quiero contarles algo que me dijeron mis guías que son como unas premisas, y es los 7 pasos que les voy a compartir hoy, o les vamos a compartir hoy, porque no lo estoy compartiendo Itayana, sino que lo compartimos con todos los seres de agua, es
Estos 7 pasos, aunque se dieron como 7 pasos, que es fácil para mí comprenderlos, tómenlo como 7 componentes, como 7 campos, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser secuenciales. No necesariamente yo tengo que, por ejemplo, empezar por el primero y qué pasa si me salto al último, no importa, ¿sí? Yo puedo empezar por el último e incluso si yo me conecto con el último y ya llevo años conectándome con el último paso, puede que ese último paso me ayude a conectarme con el primero. Pero sí que me decían ellos, esos 7 pasos, si los vamos y ahorita que los comparta los van a mirar más, esos 7 pasos de alguna forma nos están llevando desde lo más denso, digámoslo así, hasta lo más sutil. Desde el plano más físico de nuestros chakras base hasta nuestros chakras más altos. Nos está ayudando a conectar con el agua desde lo más material que tenemos, que es nuestro cuerpo físico, pasando por emociones, mental, hasta conectarnos con las aguas de los registros cósmicos, por ejemplo, que son las contenedoras de los registros akáshicos. Entonces ahorita vamos a entrar como allí para entrar como en calma. Primero son 7 pasos que no son secuenciales, tómenlos como 1, 2 o 3, pueden empezar por cualquiera de ellos, no requieren ser secuenciales, unos pueden llevar a otros y eso es lo que pasa usualmente y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Y hay diferentes formas de transitar el camino al agua. Estos 7 pasos, vuelvo a aclarar, son 7 pasos que le dieron a este ser por algo mi forma de comprenderlo es más fácil de esta forma y me los dieron de esta forma, me los pidieron compartir, pero si ustedes buscan, por ejemplo, hay muchos guardianes de agua en el planeta, personas que vienen trabajando con las aguas de los polos, por ejemplo, desde el año 2010, 2011, que muestran otra forma del camino al agua, ¿no? Desde nuestras mismas comunidades, por ejemplo, los que viven en Bogotá, los muiscas, por ejemplo, tienen el recorrido de las lagunas sagradas del territorio muisca y esa es una forma del camino al agua, ¿no? Miren cómo también otras personas están haciendo recorridos por toda América, por ejemplo, recorriendo puntos energéticos del planeta y haciendo su camino al agua. Entonces hay muchas formas de hacer el camino al agua, cada uno empieza a transitarlo de la manera que le corresponde. Entonces vamos a ir ya al grano con los pasos. Bienvenidos a los que han ido llegando. Estamos hablando hoy del camino al agua. Y bueno, cualquier duda o eso, vamos anotándola ahí en el chat. Entonces, paso 1 del camino al agua, de conectarnos con el agua, de hacer nuestro camino al agua individual. Paso 1, la conexión con las aguas del cuerpo físico. ¿Cuántas veces ustedes, los que están allí conectados, se han preguntado, ¿será que mis aguas del cuerpo físico están ordenadas o no? Cuando hablamos de las aguas del cuerpo físico, hablamos de los grandes sistemas de agua como la sangre venosa y arterial, como la linfa, el líquido cefalorraquídeo, pero hay otras, recuerden que hay otros líquidos como la saliva, como los jugos gástricos, como el líquido pleural, como nuestras lágrimas, como por ejemplo la sangre menstrual en las mujeres, como el líquido seminal en los hombres, ¿no? Nuestra piel tiene componente de agua, cada uno de nuestros órganos y nuestras mucosas tienen componente de agua, en una menor proporción, pero tienen agua. El llamado acá que nos hacen los guías y los guardianes de agua, hay que conectarse con las aguas de tu territorio. ¿Y cuál es el territorio? El cuerpo humano, es el primer territorio que yo habito. Y en ese sentido, ¿cómo están mis aguas hoy? ¿Cómo está mi sangre hoy? ¿Alguna vez me he preguntado? Miren que la sangre es tan importante que si ustedes miran por ahí historias, se habla por ejemplo del Santo Grial, de la sangre. Y ese es el Santo Grial, la sangre. Es donde está la información genética, ¿no? Donde se pueden también hacer en otros órganos y en otros lugares también, pero la sangre es como ese líquido preciado, ¿no? Que también ha sido incluso símbolo de batallas entre familias, de batallas entre países por una sangre real. ¿Qué hay detrás de tu sangre? ¿Cómo está tu sangre hoy? ¿No? ¿Qué tan alcalina o qué tan ácida está tu sangre?
¿no? Y ahí entra todo un proceso de eso, es hacer ordenamiento de las aguas, empezar a hacer conciencia de esas primeras. Está la sangre, que lleva el oxígeno y transporta el oxígeno hacia los órganos, y luego la sangre venosa retoma los desechos y los lleva con sangre desoxigenada al corazón para volver a oxigenar esa sangre. Es un circuito entre la sangre venosa y arterial desde el corazón que nos aporta oxígeno y luego recoge los residuos de los tejidos y los limpia para hacer oxigenada nuevamente la sangre. Esa es la primera. La segunda de las fuentes de agua más grandes del cuerpo humano es la linfa, el sistema linfático. Y una noche me decían, linfa viene de ninfa. Y si ustedes miran, las ninfas son una especie de hadas también, ¿no? De unas guardianas de los elementos. Las ninfas son las guardianas de las aguas. Y la linfa es una de las aguas que yo digo que deberíamos preciar más, porque la linfa transporta el sistema de defensas de nuestro cuerpo. Es la que lleva, hagan de cuenta, las células que son las defensas de nuestro organismo. Y también es a través de la linfa y del sistema linfático es cuando se nos inflaman los ganglios, por ejemplo, cuando estamos generando muchas células de defensa porque tengo infección en mi tracto respiratorio o algo está pasando. Ese sistema linfático es el que empieza a producir células de defensa para que el cuerpo sepa cómo defenderse, ¿no? La linfa es un líquido preciado que nunca nos damos cuenta y a veces también se acumula, que ahorita vamos a hablar en general de todos estos líquidos, como la capacidad de mirarlos. ¿Para qué? Para mirar si están estancados o no. El otro líquido es el grande, digamos, llamémoslo como de los ríos principales o los mares principales de nuestro cuerpo físico, es el líquido cefalorraquídeo, que tiene una característica muy bonita también, y es que hagan de cuenta que también yo digo, está en un sistema hermético, ¿no? Está en un sistema que al líquido cefalorraquídeo no se llega fácil, ¿sí? Hay que hacer, por ejemplo, una punción lumbar para llegar hasta tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo. No es fácil acceder a él como es más fácil acceder si yo me corto a la sangre, por ejemplo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, yo preguntaba el otro día, ¿y por qué está como allí hermético y tan cuidado? Me dicen, claro, porque de alguna forma u otra está protegiendo al sistema nervioso central y está protegiendo y está conteniendo a ese sistema nervioso para que no sean tan fuertes los estímulos que recibe del exterior, sino que le ayuda, como que amortigua los estímulos que recibimos del exterior y cómo los respondemos ante él. El líquido cefalorraquídeo es otro de esos líquidos principales que también cuando hacemos activaciones, por ejemplo, de la pituitaria, del hipotálamo, en todos estos ejercicios del despertar de conciencia, el líquido cefalorraquídeo cumple un papel principal en ese proceso. Esos son como los líquidos más grandes, pero recuerden que hay otros, como por ejemplo el líquido pleural, que es el que recubre y amortigua a nuestros pulmones, como las lágrimas, que literalmente hidratan permanentemente nuestros ojos y nos permiten tener una visión clara. Cuando no producimos, por ejemplo, lágrimas constantemente, tenemos esos síndromes, por ejemplo, como el ojo seco, donde el ojo se seca y empieza a generar molestias en la visión. Entonces miren qué tan importante, por ejemplo, son las lágrimas. La saliva, que me está ayudando en este momento a que yo pueda hablar y no se me seque la boca, por ejemplo, a fluir en la palabra, ¿no? ¿Cómo está mi palabra? ¿Qué tan dulce es mi palabra? Mi saliva también me está ayudando a hacer ese proceso de limpia, ¿no? Hay líquidos de desecho, como lo son, por ejemplo, la orina, el líquido que sale a través de materia fecal, que aunque tiene muy poco líquido, pues a veces tenemos estados, digamos, digestivos que nos llevan a tener materia fecal más líquida, como entre otros. Y hay dos líquidos de los que quiero hablar también muy importantes, que ahorita vamos a profundizar también más adelante en ellos, pero es la sangre menstrual en las mujeres y el líquido seminal en los hombres. Son dos de los líquidos también más preciados. ¿Por qué? Porque son, en el caso de las mujeres, la sangre menstrual es la única sangre que se derrama
sin muerte. Que se derrama sin yo tenerme que cortar ni nada, sino que se derrama en un acto de vida y de entrega. La sangre menstrual es eso que nos conecta a las mujeres con la vida y nos conecta a las mujeres con la tierra, sale hacia abajo, nos enraiza, nos dice, estás en tierra, ¿no? El líquido seminal también, en el caso de los hombres, y estos dos también están muy relacionados con que transportan la vida, ¿no? La sangre menstrual ya se da cuando un óvulo no fue fecundado, por ejemplo, pero el líquido seminal es ese líquido donde están transportándose los espermatozoides. Y estos dos líquidos también es importante también hacer esa conexión de cómo los estoy yo dando a la vida. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cómo está siendo mi menstruación. Hay muchas que se empiezan a conectar, por ejemplo, con las siembras de luna. Es una forma de conectarme con los líquidos de mi cuerpo. Y empezamos a hacer claridad de, mi menstruación es un líquido más claro, es un líquido oscuro, tiene coágulos, no tiene coágulos. Esos son los ejercicios que hay que empezar a hacer para observar y ver cómo están mis líquidos. La sangre menstrual es uno de ellos, y en los hombres el líquido seminal a través de las eyaculaciones, por ejemplo. ¿Dónde estás dejando tu líquido seminal? ¿Siempre lo dejas o eres capaz de sostenerlo, de retener en esos ejercicios que también nos enseñan caminos como lo son, por ejemplo, la sexualidad sagrada? Voy a dejar el cuerpo físico hasta ahí con una invitación, y es a que este era un listado de los líquidos principales, pero la invitación en el paso 1 es: hay que empezar a hacer conciencia de cómo están mis líquidos, porque a veces no somos conscientes. Vamos al baño, hacemos chichi, orinamos porque lo hacemos mecánicamente. Nos llega la menstruación, toallas higiénicas, no supimos si eran coágulos, si no eran coágulos, qué olor tenía la sangre, ¿no? Comemos algo, empieza a generar reflujo y, claro, si estás generando reflujos porque tus líquidos gastrointestinales están en desorden. ¿Qué pasa? ¿Hay mucho fuego? ¿Qué pasa? ¿Hay mucho aire? ¿Qué pasa? ¿Qué le cayó mal? ¿Qué le cayó mal a este líquido que no lo hizo bien? ¿Cómo está mi sangre? Sé si mi sangre es ácida o básica, y eso ayuda también a los procesos de regeneración celular. Así que la invitación que nos hacen en el paso 1, que yo digo, aunque vivimos en el cuerpo físico, en estos procesos de despertar espiritual nos desconectamos a veces del cuerpo físico. Entonces la invitación es volver al cuerpo en este primer paso y empezar a trabajar con los líquidos propios. Para el caso, por ejemplo, de la conexión con la linfa, cómo está drenando tu sistema linfático. Hay ejercicios, hay técnicas que el que quiera acercarse a ella puede buscarlos, de por ejemplo hacer masajes linfáticos para drenar, para saber cómo están sus aguas y empezar a movilizar la linfa y que no se queden esos líquidos estancados, que era la invitación final de este paso. Y es, ¿qué pasa? A veces estos líquidos se quedan estancados. Y por ejemplo, una sangre menstrual que se queda estancada me produce al final, con el paso del tiempo, endometriosis y miomatosis, ¿no? No estoy movilizando mi linfa y de un momento a otro resulto con ganglios inflamados por todo el cuerpo. Claro, hay un estancamiento de aguas, ¿no? Estoy generando procesos que estoy guardando por allá algo en mi sangre y empiezo a tener problemas de coagulación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Empiezo a generar problemas, por ejemplo, con la retención urinaria. Entonces empecemos a preguntarnos sobre nuestros líquidos del cuerpo físico. Ese era el paso 1. Vamos al paso 2. Y el paso 2 nos llama a nuestros guardianes del agua a conectarnos con algo que son las emociones, el cuerpo emocional. Y siempre que hablamos del elemento agua, decimos, agua es emoción. Y sí, nos llaman aquí a que hagamos conciencia de cada emoción y cómo movilizo esa emoción. Nos dicen, pregúntense cada vez que sientan una emoción en su cuerpo, ¿qué estado tiene esa agua? Si la pudiera ver en agua. ¿Es un témpano de hielo? ¿Es un volcán que está en erupción? ¿Es un agua que está calentándose, hirviendo como un volcán que se quiere desbordar? ¿Es un agua que está fluyendo como un río que fluye? ¿Es un agua que está turbia, que está estancada porque ha pasado mucho tiempo y la tengo guardada? Entonces, la invitación en este segundo paso es sí, y la afirmación es sí.
El agua en tu cuerpo son las emociones. ¿Cómo las estás movilizando? ¿Haces conciencia de ellas? Las emociones no son para guardarlas, son para transitarlas, son para permitir que fluyan, porque es un agua y el agua no se puede estancar. Un agua que se estanca muere, decimos por ahí, ¿no? Un agua, cuando ustedes ven un agua en una alberca y la dejan tiempos y tiempos y tiempos, van y el agua empieza a tener larvas, empieza a tener zancudos, lo que decimos se dañó esa agua. Eso pasa en nuestro cuerpo. Eso pasa tanto con nuestras aguas físicas como con nuestras emociones. Entonces pregúntense, y la invitación es a que en este segundo paso nos conectemos con nuestra emoción, permitamos que el agua, que son nuestras emociones, fluyan, y cuando me llegue la emoción no la detenga, pero tampoco permita que esa emoción se desborde como si fuera un maremoto y arrase con todo, o como si fuera un volcán y un agua que está hirviendo y arrasa y quema con todo como si fuera lava, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ejercicios en nuestro día a día para permitir conectarnos con eso que llaman la inteligencia emocional? Pero que no suene solo desde lo ay tan chévere que es decir inteligencia emocional, pero tan difícil que es llevarlo a nuestro día a día. Entonces empecémonos a preguntarnos cómo gestionamos nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando tengo mucha ira? ¿Me la guardo? ¿Qué pasa? ¿La desbordo y agredo a otros o me agredo a mí mismo? ¿Cómo la empiezo a movilizar? ¿Qué me sirve? Trotar, hacer un deporte, bailar, cantar, escribir. Empecemos a identificar qué nos sirve en el día a día, desde lo material, si queremos llamarlo, desde los ejercicios físicos, desde un deporte, desde el arte, desde diferentes formas que hay, desde los caminos de las terapias alternativas, para yo aprender a transitar y a movilizar la emoción. Ese es el segundo paso, emociones, campo emocional. Y siempre nos llaman, y lo que me dicen de enfatizar en este momento es, siempre visualiza la emoción como si fuera un agua en algún estado. Si esa emoción que sientes se transformara y tú la pudieras ver como un agua en algún estado, ¿en qué estado estaría? Hielo, témpano de hielo, es un agua que fluye, es un agua que está atrapada, condensada, que pasó mucho tiempo y se volvió turbia, incluso gelatinosa. ¿En qué estado está? Entonces ahí siempre preguntémonos eso, y cuando nos llevamos eso al consciente y permitimos ver esa imagen, me va a ayudar a anclar, a decir, ok, cada vez que, no sé, pongo un ejemplo, cada vez que en mi trabajo me encuentro con mi jefe, la emoción que siento es un volcán que quiere erupcionar. Ok, si ya la identifico y la hago consciente, ¿cómo me hago cargo yo de ese ejercicio, de movilizarla, de no permitir que se desborde y le haga daño a otros, que se desborde y me haga daño a mí, pero necesito moverla? Porque un volcán que necesita erupcionar, erupcionará en algún momento. Porque es energía en movimiento, no lo podemos parar. Son procesos naturales. Las emociones son procesos naturales del ser humano que necesitamos movilizarlas. ¿Listo? Vamos entonces al paso 3. Vamos a retomar para los que llegaban hace poquito. Paso 1 del camino al agua, la conexión con las aguas del cuerpo físico. Paso 2, la conexión con las emociones. Paso 3, la conexión con las aguas en que fui gestado y concebido. Fui concebido y gestado, si quisiéramos ponerlo en orden. ¿Qué quiere decir eso? Hacer conexión con el líquido seminal de mi papá, con el óvulo de mi mamá y con el útero de mi madre que me gestó. Y este fue uno de los últimos pasos que me dieron, aunque ya me habían dado los 7, me lo dieron como al final y me dijeron, va de tercero. Y pregunté por qué. Me decían, recuerda que como es afuera es adentro, ¿no? Y recuerda que estamos en un planeta, que es el planeta Tierra, que haz de cuenta que es un útero. Es un útero que los contiene a ustedes, que son los seres humanos. La conexión con ese útero les permite
también hacer sus procesos. Eso mismo pasa cuando ustedes empiezan a hacer conciencia y empiezan a conectarse y agradecer, a honrar, que es lo que llamamos también, y son esos caminos de las constelaciones familiares, honrar la semilla que me dio vida. Cómo yo desde aquí hoy en día puedo conectarme a través de meditaciones, terapias, hay 1000 caminos, cada uno elige el camino con el que más resuene, con las semillas de agua que me dieron vida. El líquido seminal fue el vehículo que transportó a los espermatozoides, al espermatozoide que fecundó al óvulo de mi mamá. Si vemos el proceso de fecundación, el espermatozoide fecunda al óvulo y suelta la cola. Y lo que queda, lo que entra al óvulo es el núcleo, es la cabeza del espermatozoide. Es la cabeza que es el componente de agua. El componente de tierra lo deja. El componente de agua es el que inserta. Es una unión de 2 aguas. El óvulo de mamá y el espermatozoide de papá. Ahí, ¿qué se está haciendo? Una alquimia de aguas. Es como cuando yo cojo el agua del río Magdalena y el agua del río Quindío y las junto. Que estoy haciendo una alquimia de aguas, una mezcla de aguas, que no se da naturalmente, sino que nosotros la hicimos. Eso pasó para nosotros venir a este planeta, para tener el cuerpo físico, para encarnar. Fue una alquimia de aguas, fue la unión del núcleo del espermatozoide y del óvulo, que fue una alquimia de aguas, y es la célula de origen. Es la célula de la cual venimos, que luego esa célula empieza a hacer todo su proceso de reproducción celular hasta que empieza a formar la bolsita en la que se va a contener, que es la placenta. Y esa placenta, si ustedes han visto o recuerdan anatomía, está adentro de la placenta un líquido que se llama líquido amniótico, que es el mar en el cual nosotros nadamos. Literal, el embrión nada mientras se va formando ya el bebé. Ahí nadamos para poder salir al mundo. Ese líquido es el que nos permite adaptarnos. Es como el primer medio que nos permite generar contacto con el exterior. Desde el líquido amniótico nosotros aprendimos, o fue la primera vez que escuchamos. El líquido amniótico nos condujo el sonido del corazón de mamá. Nos condujo el sonido de la voz de papá, nos condujo incluso si hubieron peleas o felicidad. El líquido amniótico era ese campo magnético que nos traía los estímulos a nosotros, pero los bajaba, ¿no? Como que los mermaba. Eso es lo que me explican, igual que el líquido cefalorraquídeo, ¿recuerdan? Es como el agua del líquido amniótico y el del líquido cefalorraquídeo funcionan como un amortiguador. En el caso del líquido amniótico, amortigua los estímulos para que el feto que se está gestando empiece a escuchar lo que pasa afuera, empiece a recibir la luz que hay afuera, pero no directamente, para que ya cuando salga del útero de la madre sea más fácil el proceso de adaptación. Entonces, el tercer paso, que vamos en el tercero, es conectarme, reconciliarme si es necesario hacerlo, y honrar tanto la semilla de mamá y papá como mi vida uterina. Y aquí es muy bonito porque es algo que las personas que tal vez han caminado yendo a terapias o algo así, hay personas que en meditaciones, en regresiones, hacen el regreso al útero de mamá, ¿no? Y se dan cuenta que, por ejemplo, algún trauma que tuvieron fue en esas aguas. Entonces, en la vida empiezo a tener problemas por algo y me siento ahogado por algo, y es que, pasó que me ahogué en el líquido de mamá. Pasó en que, por ejemplo, hay muchos problemas de placenta, por ejemplo, donde el líquido amniótico se merma y tengo muy poquito líquido amniótico, donde, por ejemplo, ya cuando están a punto de nacer el bebé hace materia fecal o popó en el líquido amniótico y se ensucia. En fin, hay muchos procesos que pueden pasar en el líquido amniótico que rompan la placenta de manera y el líquido salga de un momento a otro. Es decir, hay muchos procesos desde la gestación, que daría para otro live, de problemas, que llamémoslo así, de la placenta.
que parecen que fuera algo físico, pero no solo algo físico, es un impacto en el feto, es un impacto en el bebé, es un impacto que deja una huella energética en ese ser humano. Entonces, por ejemplo, a veces nos sentimos ahogados, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que yo casi me siento ahogada o qué pasó será que yo me estaba ahogando en el momento del parto de mi mamá con el líquido amniótico? Y empezamos, por ejemplo, en regresiones o los que trabajan todas este campo, a hacer esos viajes y se dan cuenta que sí, tenían una memoria ya. Entonces nos llaman a hacer una conciencia, hacer conciencia de las memorias uterinas, de las memorias de nuestra gestación, de cómo estamos reconciliados o no con las aguas que nos gestaron y con las aguas que nos concibieron, porque a veces seguimos, y ahí parte mucho, y es lo que se trabaja en todo lo de constelaciones y ordenamiento familiar, honrar a papá y mamá, honrar la semilla de papá y mamá, honrar esas dos aguas que hicieron una alquimia de aguas para que yo naciera. Entonces esa es como la parte del tercer paso. Vamos ahora al cuarto paso. Recordando, paso 1, físico, paso 2, emociones, paso 3, hacer conexión con las aguas que me concibieron y con las aguas que me gestaron. Paso 4, las aguas del planeta. Y aquí entramos, si se dan cuenta, estos primeros 3 pasos iban más a lo individual, ¿no? Al yo como individuo, en mi cuerpo, en mi emoción y en de dónde vengo, en mi linaje. De aquí para adelante, el paso 4, 5, 6 y 7 van más hacia afuera. El paso 4 es la conexión con las aguas del planeta Tierra. Y aquí yo preguntaba, ok, ¿para qué tenemos que hacer conexión con las aguas del planeta Tierra? Y me decían, es como el ser humano también necesita abrir su mente, abrir su capacidad de visión para ver que están conectados con todas las aguas del planeta. Que ese llamado, por ejemplo, muchos que sienten, yo quiero ir a un río, yo necesito ir a un río, yo necesito ir al mar, es porque estás conectado con esas aguas, no estás desconectado, ¿no? Entonces, aquí me recuerdan que las aguas del planeta Tierra son todas, desde los caños que hay en las ciudades, los ríos, riachuelos, lagunas, humedales, océanos, absolutamente todas, incluso las aguas que llegan a nuestra casa. Entonces aquí me dicen como es necesario hacer conexión con las aguas del planeta Tierra. Hay muchas formas, cada persona irá sintiendo qué tanto tiene que conectarse, con qué tantas aguas y también con qué lugares. Hay personas que, por ejemplo, podrán hacer su trabajo y yo siempre pregunto también, por ejemplo, personas que no pueden movilizarse, que tengan una discapacidad física, no sé, que tengan algún problema que no puedan salir de casa. ¿Qué pasa? ¿No se pueden conectar con las aguas del planeta Tierra? Me dicen, claro, sí se pueden conectar a través de meditaciones y a través de visualizaciones. Y lo que pueden hacer es empezar por las aguas cercanas. Un ejercicio que hace un tiempo me dictaron con unas mujeres era hacer una meditación de como si saliéramos de casa, entrar en un lugar seguro y como visualizar que salgo de mi casa y empiezo a recorrer mi barrio. Y empiezo a recorrer qué agua es la más cercana. Ay, no, me doy cuenta que hay un caño, que hay un humedal, que hay una laguna, que hay un pocito que no sé de dónde es, en una iglesia. Todas esas son las aguas, las primeras, las que tienes más cerquita. Si ya hay un llamado a conectarse con aguas del planeta, podemos hacer conexiones para conectarnos con las aguas de los océanos, de los polos, en fin, ya ahorita vamos a hablar un poco más de los polos. Pero algo que me decían también es importante que empieces por las aguas de tu casa, las aguas de tu hogar. Y me pusieron un ejemplo que lo viví en carne propia, me piden contarlo. También desde esa vulnerabilidad de miren cómo yo a través de eso trabajé mis aguas sin saberlo. Y es siempre, de pronto los que han escuchado los lives de Tribu King, yo viví el año pasado un proceso de reforma de mi casa, construcción de mi casa, y en ese proceso todo empezó por una gotera en el segundo piso. Y durante casi un año lidiamos con goteras, inundaciones, desborde de cañerías, en fin, es decir, eran desde las aguas del cielo, inundaciones, se nos inundaba el segundo piso y pasaba el agua al primer piso, como otra temporada en que se desbordaban las aguas, las cajas negras de aguas lluvias y se salía toda el agua. Es decir, nos pusieron a ordenar desde las aguas de desechos hasta las otras aguas.
¿no? Entonces, aunque era un proceso externo, en mi casa, en mi hogar donde yo vivo, al hacerlo me estaba ayudando a ordenar mis aguas internas. Entonces, algo que me dicen es, empiecen por su casa. Para conectarse con las aguas del planeta, primero, conéctate con las aguas de tu casa. ¿Con cómo está? ¿Será que tengo un problema, por ejemplo, de que tenga un baño donde esté desbordando agua todo el tiempo? Hija, para mí no importa. Ordena eso. Ordena ese desgaste de agua. Y ahí empiezas a ordenar las aguas del planeta. ¿Qué pasa con las tuberías? Es que tengo un sifón que siempre se tapa. Ok, te está diciendo algo. Te está pidiendo que destapes algo que tienes guardado. Te estás pidiendo que destapes algo donde tus desechos están ahí contenidos, ¿no? Entonces miren cómo algo que está en lo externo me ayuda a trabajar lo interno. Entonces lo primero es las aguas de su casa. Luego pueden empezar a hacer un ejercicio con las aguas del territorio cercano. Yo siempre hablo de los macroterritorios y los microterritorios. Como es en el macroterritorio, es en el micro. Entonces pueden empezar a hacer un ejercicio de, yo siempre le llamo como una cartografía de, ok, ¿cómo están las aguas en el barrio donde vivo? Es que yo sé que acá al frente hay un caño, que a 5 cuadras atrás tengo un humedal, ¿no? Que otras cuadras allí tengo otro caño, tengo allí un río atrás. Entonces, aunque estemos en ciudades, tenemos fuentes de agua. Puede ser el caño que pasa con agua sucia, no importa. Ese es igual de importante que el mar y que el río cristalino. Es igual, no es más ni menos. Entonces, empezar a hacer como una conexión con las aguas que están en nuestro microterritorio, empezando por el barrio. Y ya los que vayan y quieran hacer mucho más, pueden empezar a hacer la conexión con las aguas del planeta, que ustedes pueden incluso visualizar desde ir al océano, desde ir a un río, desde ir a nuestros ríos más importantes, irnos a la Sierra Nevada y entrarnos en las aguas de la sierra, ir al Amazonas y entrarnos a las aguas del Amazonas, al lugar que te llame. Aquí entra un punto también importante, y es que hay personas, tal vez de las que están conectadas aquí, que han sentido el llamado a visitar lugares de aguas. Entonces dicen, no, yo de un momento a otro sentí que tenía que ir a Guatavita, pongo un ejemplo, o que tenía que ir a una montaña que hay en donde viven mis abuelos y hay un río, hay una quebrada, y me llama, necesito ir allá. Si te llama, ven, porque ese lugar también te tiene algo para ti, te tiene. Cuando hacemos esas visitas o esos recorridos de agua, generalmente todos los puntos, y eso es otra cosa que me piden decir, y es, todos los puntos de agua del planeta son sagrados. Claro que hay, por ejemplo, los que han escuchado un poco de este tema de los movimientos del planeta Tierra, de la energía Kundalini del planeta Tierra, nuestra cordillera, la cordillera que atraviesa toda América, Suramérica. Están todos los chakras, todos los chakras igual que en nosotros. Hay unos puntos energéticos desde Estados Unidos hasta la Patagonia, donde un lugar es el corazón del mundo, le llamamos ahorita, otro es el chakra garganta, otro es la pineal. Claro, eso pasa, pero como está en el macroterritorio, pasa en el microterritorio. Entonces a veces nos pasa que nos dan épocas porque tenemos que, no sé, ir a los ríos de mi vereda. O me llama el río o la quebrada de la tierra de mis abuelos. Bueno, ve ahí porque es que ahí tienes, si te llama es porque te tiene un regalo también para ti. Generalmente cuando hacemos esas visitas a lugares de aguas, conscientemente nos ponen a trabajar algo, nos dan un regalo, por decirlo así, pero también nos piden las cosas que ordenemos. Entonces, eso es ordenar las aguas. Yo siempre pongo el ejemplo más habitual y es Guatavita. Guatavita, la laguna de Guatavita, que queda en Sesquilé, es simbólicamente, energéticamente, el corazón del planeta Tierra. Trabaja el chakra corazón. Si ustedes van y sienten el llamado de ir allá y lo hacen consciente, no solamente el plan de turista también le moverá algo, pero si lo haces consciente vas mucho más en conciencia, va a ser mucho más poderoso el propósito. Literalmente ir a Guatavita te mueve tu corazón, te mueve a conectarte con tu verdad.
El agua de Guatavita es un agua que trabaja la conexión esmeralda, que es el agua de la verdad. Así que te pone a trabajar tu verdad. Entonces, asimismo, pasa con diferentes lugares. Entonces puede que yo no sea de las personas que tenga el llamado a recorrerme la cordillera de los Andes hasta la Patagonia. No, puede que ni sienta el llamado, ni tenga los recursos, ni quiera, o estoy trabajando, pero me llama ir a los ríos, a las lagunas del territorio Muisca, me llama ir a los ríos, me llama ir a Santa Marta, ir al Parque Tayrona y visitar ciertos lugares. Ok, cuando llegues a esos lugares, yo siempre digo, ofréndate, saluda a los guardianes del territorio y pregúntale a ese lugar de aguas qué quiere de ti, qué te tiene a ti, por qué te lleva ahí, y te irá diciendo. Las aguas nos van diciendo y nos van guiando. Entonces hay aguas que lo llaman a uno para darle algo, para regalarle algo, para recordarle algo, no algo material. Entonces no te tienes que llevar ni una piedra, nada, ni tienes que tomar agua de ahí. Solo con estar ya se están moviendo tus aguas internas, porque recuerden, como es afuera, es adentro. Entonces, lo que les digo, ir a Guatavita nomás, literalmente te está moviendo tu chakra corazón y tus aguas internas. Entonces, el cuarto paso, que es la conexión con las aguas del planeta Tierra, es una invitación a que empecemos a hacer conciencia, como lo hablábamos, desde las aguas de nuestro hogar, desde el agua que llega a nuestra ducha, y preguntarle al agua que viene de nuestra ducha, cuéntame la historia de dónde vienes, de qué nacimiento de agua vienes. Ella viene de una montaña. ¿Desde dónde vienes? ¿Qué tanto recorriste para venir hasta acá? Y agradécele. Y empieza a hacer esa conexión. Ya las personas que sientan el llamado a visitar lugares de agua, háganlo en conciencia. ¿Listo? Vamos entonces al paso 5. Para los que van llegando, Malu dice qué bonito la relación con el macroterritorio. Gracias. Así es. Entonces miren cómo vamos en este camino del agua, desde los micros, desde el físico, desde mi yo, hasta el macro, que ya vamos a ver más allá. Entonces, paso 1 del camino al agua, de estos 7 pasos, la conexión con las aguas del cuerpo físico. Paso 2, emociones. Paso 3, las aguas en las que fui concebido y gestado, nuestra memoria uterina. Paso 4, las aguas del planeta Tierra. Paso 5, la conexión con el polo sur. Y aquí en la conexión con el polo sur, el paso 5, 6 y 7, no voy a entrar en profundidad, me piden como dejarlo general y ya van a ver por qué. Y es el paso 5 es la conexión con el polo sur. Y la conexión con el polo sur es ¿por qué? Porque energéticamente el polo sur y el polo norte, recuerden que son zonas donde está todo el agua en estado hielo, ¿no? Es estado más sólido. Y ese estado, allí se guardan las memorias de todo lo que ha pasado en el planeta Tierra. Desde la primera célula que habitó este planeta hasta hoy. Por ende, cuando yo ya hice el proceso de conectarme con las aguas de los territorios, miren cómo vamos a hacer conciencia al macro, ya puedo conectarme con las memorias de lo que pasó acá, entrando en respeto. La conexión con el polo sur nos ayuda a cada uno a hacer la activación de las 12 fibras de ADN. Por eso me dicen, no hables más, no hables mucho de eso, solo nombra lo que aquel que quiera va a empezar a indagar. Entonces, simplemente les digo, la conexión con el polo sur me ayuda a conectarme con las 12 fibras de ADN y así con las glándulas del cuerpo. Glándulas hablamos de hipotálamo, pituitaria, pineal, tiroides, paratiroides, timo, suprarrenales, páncreas, hígado, riñón, nuestras gónadas y el estómago. Y en todas estas glándulas, las hormonas que se producen son líquidos, son aguas. Entonces, esa conexión con el polo sur, y lo podemos hacer, no todos vamos a irnos al polo sur, es imposible, podemos hacerlo a través de meditaciones, de visualizaciones, ¿no? Conectarme con el polo sur y permitir que en esa conexión me ayude a identificar cómo yo tengo en mi camino individual y en mi verdad, en lo que a mí me sirve, puedo activar mis 12 fibras de ADN. Luego viene en el paso 6 la conexión con el polo norte. El polo norte tiene algo que yo le llamo
siempre lo tomo como un cuento, y es nosotros, el ser humano, antes de encarnarse, nuestra alma antes de encarnarse en este cuerpo, el lugar de entrada por el que entran las almas al planeta Tierra es el Polo Norte. Nosotros entramos por el Polo Norte para encarnar en el feto que se está gestando. En ese lugar, en el Polo Norte, está la conexión con el origen cósmico, la conciencia colectiva, y se activa la fibra 13 del ADN, que en la fibra 13 del ADN es la conexión con mi origen cósmico. Yo como alma, ¿de dónde vengo? Entonces miren cómo vamos desde reconocer que soy un ser humano en el paso 1, que tengo una biología y que necesito que funcione bien, hasta cómo en el paso 6 me llevan a decir, ok, soy un ser terrenal que tiene que ordenar sus aguas, pero estoy conectado con el cosmos. Y ahí el trabajo con el Polo Norte y con las aguas del Polo Norte nos ayuda a también conectarnos con nuestro propósito como almas. Todos cuando llegamos acá, yo siempre digo, hagan de cuenta que el Polo Norte es el lugar de recepción de las almas. Entonces ahí hagan de cuenta que yo llego como alma y yo ahí firmo mi contrato y digo, ok, yo a este planeta Tierra vengo a encarnar en esta familia, mi trabajo es este, dejo mis memorias de las vidas anteriores guardadas en el Polo Norte y bajo a experimentarme. Cuando morimos, salimos por ese mismo lugar, por el Polo Norte, recogemos las memorias que tenía de vidas anteriores, llevo mi paquete de memorias de esta vida que encarné y allí integro toda la información para llevar a mi ser superior. Entonces, es un proceso mucho más profundo, por eso me dicen, no hables mucho de eso, el que le interese ahondará en eso. Hay muchos caminos para conectarnos con el Polo Norte, con la activación de las 12 fibras de ADN, más la fibra 13, que fue la que se activa con el Polo Norte. Y vamos al paso 7, y el paso 7 es la conexión con lo que llamamos guardianes o guardianas de agua. ¿Listo? El paso 1, Bella, el paso 1 es la conexión con las aguas de nuestro cuerpo físico. ¿Listo? Paso 2, emociones. Paso 3, las aguas en que fui concebido, gestado. Paso 4, las aguas del planeta Tierra. Paso 5, Polo Sur. Paso 6, Polo Norte. Y paso 7, que es el último, es conectarnos con lo que yo llamo las guardianas cósmicas del agua. Comprender que hay agua en el planeta Tierra, pero también hay agua en el cosmos. En todos los planetas hay agua. Y estos dos seres que hay atrás, más todos los cetáceos, son los guardianes de las aguas. Entonces ahí me dicen también comprender, y el que sienta el llamado le irá llegando la información, abrir la mente a que el agua es más que un elemento. El agua viene y es un elemento, si queremos llamarlo, de origen cósmico, que no se crea ni se destruye, como decíamos al principio. No hay forma de crearlo y tampoco hay forma de destruirlo. El agua nunca se destruye, solo se transforma. Pongan ustedes un agua a hervir porque la quieren destruir. Quiero destruir que no haya agua. Ponen un agua a hervir y el agua se evapora, y esa evaporación luego, si toca una superficie, quedan goticas de agua. ¿Se dan cuenta? Quiero destruir el agua, la voy a meter a la nevera. El agua se congela, cambio de estado. No la puedes destruir. El agua no se crea ni se destruye, se transforma. Por eso es energía. Entonces me dicen, la conexión en el paso 7 con las madres cósmicas, las guardianes del agua, los guardianes y guardianes de agua, que son toda la familia de los cetáceos, nos conecta con algo que se llaman las bibliotecas cósmicas. Y ahí es hacer conciencia de que el agua es información, de que el agua es una biblioteca. Cuando tú te estás tomando un vaso de agua, no solo te estás tomando un agua que te va a hidratar, estás tomando información. Los que se han conectado con registros akáshicos y abren registros akáshicos, ustedes se están conectando con una biblioteca de agua. Es el agua la que sostiene las memorias de la galaxia. Entonces, conectarnos con el paso 7 es hacer conciencia de que el agua es información, es una tecnología de información que tiene incluso la información de todo el cosmos. Y eso me hace volver a mí,
Porque cuando yo soy consciente de que el agua tiene toda la información del cosmos y digo, si afuera es así, adentro es así, es decir, que si mis células tienen agua y yo soy 80% agua, es decir, que yo tengo toda la información del cosmos. Entonces, es ir afuera, hacer conciencia de que es una tecnología, pero también me hace devolverme a mí. Y ahí es donde entran todas estas frases que suenan muy lindas, pero que científicamente están descritas, y es como es afuera es adentro y toda la información está en ti. Necesitas abrir los registros de tu alma, en tus células están. Necesitas una respuesta, en tus células está. Conectarte con tu cuerpo físico no es solo un tema de vanidad o de estado físico, es conectarme con mis células. Que cuando yo hago todo ese recorrido de los 7 pasos, me devuelve al primero, me dice, ay, es recordar que en estas células tengo la información, no solo la información de mi clan, del linaje de sangre, tengo la información del cosmos entero, porque tengo una biblioteca dentro, en mis células. Entonces, miren cómo estos 7 pasos, que es bonito verlos secuencial, pero muchas personas, por ejemplo, y ya voy cerrando con esto para cerrar la clase, muchas personas sienten el llamado a la conexión con el agua y siempre, desde siempre dicen, a mí me encantaba ir a un río, ir al mar, pero era solo como, claro, pues porque estás en contacto con el agua, que es tu casa, es tu origen, venimos del agua. ¿Se acuerdan? El espermatozoide y el óvulo es una alquimia de aguas. Estuvimos en un útero acunados por el agua. Esa es nuestra casa de origen, el útero de mamá en este plano terrenal, hablemoslo de esa forma, ¿no? Entonces, para ir cerrando el camino del agua, llega cada uno de la forma en que le sea más fácil integrarla. Estos 7 pasos son una sugerencia, ¿no? Dicen qué bonito es todo el camino del agua. ¿Nos puedes recordar algún libro sobre el tema? Libros, ¿sabes, Bella? No tengo en este momento ninguno, pero de personas que han hablado de este tema está Masaru Emoto. Hay personas que hablan de este origen cósmico también, que son, por ejemplo, Kai Ornai de Quantum Holoforms. Yo se los dejo si algo en los comentarios cuando ya colguemos el live, se los dejo ahí en los comentarios. Kai Ornai son guardianes de agua, han recogido las aguas del Polo Norte, Polo Sur. Javier Pedro es otro. En Colombia también hay una red de aguas. En fin, hay mucho, como si ya quieren ahí. Libros no tengo como en este momento, Bella. Lo otro que me dicen es todas y todas pueden hacer el camino al agua. No importa, no tienes que ir a recorrer el mundo. Si sientes el llamado y lo puedes hacer y es tu misión, hazla, ¿no? Porque hay seres que están llamados y su misión es ser guardián de aguas recorriendo todo el planeta o yendo a ciudades y puntos de agua específicos a anclar información. Si es tu llamado, hazlo, pero si no es tu llamado hacerlo y es tu llamado hacerlo desde tu casa, en la conexión con meditaciones, hazlo desde ese lugar. Lo importante es que lo hagas porque todos los seres humanos lo vamos a transitar, ¿no? Lo que decíamos, hay personas que pueden hacer el camino al agua sin moverse de su casa, desde su casa, con meditaciones, pero si son llamados, hagan caso. Y la pregunta que me dejan para finalizar es, pregúntense cómo activo mi semilla de agua, porque todos somos semillas de agua en este planeta. ¿Cómo activan su semilla de agua? ¿Cuál es el primer paso? Después de escuchar este live, que les habrá dejado muchas cosas tal vez, vuélvanlo a escuchar con calma, es la invitación, como decanten y más adelante vuélvanlo a escuchar, así como todas las clases de Tribu King tienen mucha información, es como dejen que decante, vuelvan a entrar y las ven, para eso van a quedar colgaditas en el Instagram, y pregúntense, ¿yo qué tengo que hacer para empezar mi camino al agua? Porque lo tenemos que hacer, todos lo tenemos que hacer, porque eso nos va a dar el estado que alcanzó Jesús arquetípicamente, que es caminar sobre las aguas. Nos va a dar eso que nos mostró la película Avatar, que es lograr adaptarme al medio y pasar de vida en tierra a vida en el agua. Miren cómo ellos nos lo muestran arquetípicamente,
pero nosotros tenemos que empezar a hacer el proceso, ¿no? Así que eso era como lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tengan más preguntas, los pasos van a quedar allí, igual cuando colguemos el live, quedan enlistados. Las personitas que se acaban de unir, va a quedar el video para que ahorita lo puedan ver. Es una clase para que la escuchen con calmita, decanten la información, permitan que se integre. Y para cerrar, simplemente el camino del agua no tiene principio ni fin. El camino del agua es el mismo camino de la ballena. El camino del agua es un camino que todos estamos haciendo y que todos tenemos un llamado a hacerla, porque en este momento necesitamos recordar. Y simplemente ábranse a que llegue la información que corresponda, ¿no? Desde la parte más mundana, que lo llamo yo, miren cómo hablamos de la sangre, pero cómo llegamos hasta las bibliotecas cósmicas. Así que un abrazo para todos, recordarles que sigan conectados con Tribu Ki, que sigan conectados con las actividades que tenemos. Tenemos este domingo 16 un taller de los elementos. El agua mar tiene información. No me queda claro, Alex, el comentario, complementamelo allí, que si tengo información del agua del mar, complementamelo allí. Tenemos este domingo el taller de la danza de los elementos, presencial en Bogotá y virtual para las personas que están en otros lugares. Y el 29 tenemos solo 5 cupos para constelaciones familiares en Bogotá, ¿listo? Así que bueno, pues no siendo más, me despido. Nos pueden dejar comentarios luego y dejar también en el chat de Tribu Ki, nos mandan por mensaje interno sus preguntas. Y bueno, un abrazo para todos y que tengan una buena noche.